problema de burocracia, de una serie de trabas innecesarias y la falta de sensibilidad en términos del impacto de lo que representaría para la economía la inversión de esos 92.4 millones de dólares de los que hablaba muy bien Francesca, en el sentido, como ella bien lo planteó, de que es una cuestión de ineficiencia, básicamente. Pero burocracia es casi que la misma burocracia de gobiernos anteriores. También, no es que quiera defender este gobierno, claro, pero es una situación similar que en otros gobiernos se Mire, déjeme darle un ejemplo que le puedo atestiguar y se puede demostrar. Cuando empezamos a ampliar el aeropuerto internacional con fondos propios, sin un centavo de préstamo, se hizo exactamente la construcción en 18 meses, tal como se había planeado, y el monto total pagado fue inclusive menor que el contrato original. No hubo ni una tan sola orden de cambio. Quizás ha sido uno de los proyectos donde no ha habido órdenes de cambio y ha costado menos que el proyecto original. Se hizo en un tiempo récord y ahí lo tiene usted, el aeropuerto más grande, eficiente, moderno, cómodo y seguro de todo Centroamérica y el Caribe. Ahí hay un ejemplo muy concreto. No estoy defendiendo tampoco las administraciones anteriores, han tenido su cuota de burocracia exagerada. Usted puede ver el caso de la carretera o la autopista Diego de Holguín, por ejemplo, y no se trata de defender una situación, ni, Anita, defender algo en función de, pero es que antes también era lo mismo, que es lo que está pasando un poco en este gobierno. No, pero mire, y antes no era igual, o antes no era peor, sí, eso es una justificante que no lo justifica. Y eso nos lleva como a la siguiente interrogante, ¿es un gobierno del cambio? Bueno, es que esa es la pregunta que ahora la población se tiene que estar contestando. ¿Es un gobierno del cambio realmente? Prometieron un cambio. Hablemos de 4 áreas. La parte del combate a la corrupción, donde el presidente Funes, en la inauguración de su gobierno, lo mencionó enfáticamente. ¿Qué se ha hecho en 14 meses sobre eso? Prácticamente nada. Inclusive la expresión esta del presidente de que no le interesaba perseguir corruptos. Es una cosa que llama mucho la atención porque no es que le interese o no, es su obligación. En segundo lugar, los cambios institucionales. Siguen habiendo cuotas de poder negociadas entre los partidos políticos, entre la cherada, la famosa meritocracia, sabemos que es una gran farsa. En tercer lugar, ¿qué se ha hecho en el tema económico, especialmente para generar confianza, para generar condiciones importantes para la inversión y sobre todo con miras a generar empleo productivo y bien remunerado? Cuarto, ¿qué se ha hecho en el área social? Mire, el proyecto Estrella, que quisieron mencionar como el proyecto Estrella, que por cierto es el único que medio puntea en las encuestas a favor del gobierno, fue la entrega de útiles, zapatos y uniformes escolares. Ha sido un fracaso rotundo. Demostraron una incapacidad y una ignorancia impresionante. No sabían si habían suficientes sastres, no sabían cuánto iba a costar la tela, vino costando mucho más de lo que se esperaba. Prácticamente favorecieron a 3 fábricas en un corto plazo. Salieron con que iban a generar empleo, no sé cuál es el empleo que han generado. La calidad del producto es mala, no han entregado a tiempo. O sea, ahí tiene usted un ejemplo muy concreto. Los gobiernos que hablan mucho y que quieren estar yendo por el lado mediático, y no estoy defendiendo a ningún gobierno anterior, he sido muy crítico y lo sigo siendo, de los gobiernos anteriores también, en aquellas cosas que a mi juicio no las han hecho bien o inclusive han rayado en la corrupción también. Pero hay que ver que es un gobierno que está hable y hable, y cuando va a hacer una muestra de algo, se ve que no puede con el bulto. Pero puede ser que es un gobierno que no está preparado, que habló más y que su capacidad para cumplir lo que dijo se ve limitada, porque en el tema que usted pone de, por ejemplo, de los uniformes, que es una iniciativa buena, lo que se evidenció es que fue una iniciativa desordenada. La lanzaron sin tener como un plan que lo respaldara. Claro. Como también, novatadas es lo. Sí, pero yo no creo que en este momento El Salvador está para novatadas, o para principiantes o para aprendices, cuando con todo garbo, llamémosle así, con toda prepotencia decían que iban a resolver los problemas, que ellos sabían cómo hacerlo. Esa es la realidad. Y ahora dicen, bueno, es que estamos aprendiendo. Bueno, ¿en qué quedamos, verdad? Van a hacer una operación de corazón abierto y el médico, mire, es que se sabe que estamos aprendiendo. Veamos que hubiera sido mucho más sencillo, si querían ayudar, no obligar a que usaran uniformes. Costa Rica, por ejemplo, no necesitan uniforme. En los Estados Unidos no usan uniforme. Y que le hubieran dado un bono a cada padre de familia, por cada hijo que fuera a la escuela,
de $40 para que le compre la ropa que quiera. Como lo que fue Red Solidaria. Exactamente, puede ser un ejemplo, lo hacen en los Estados Unidos, lo hacen en otros países y eso permite mayor flexibilidad y el padre de familia va y compra los útiles o la ropa a donde considere que está mejor, siempre dentro de ciertos cánones, ¿verdad? Obviamente. Era una cosa tan sencilla, pero no, tenían que sacar esto como punto de campaña y ha sido un fracaso. Vamos a ver si el otro año van a continuar con esto o qué es lo que van a hacer. Ingeniero, usted decía que una de las áreas a analizar era el tema del combate a la corrupción. Cuando el presidente Funes da declaraciones y dice, no me interesa combatir o perseguir a los corruptos, es cierto, eso es lo que dice, pero ¿qué es lo que lee usted? ¿Qué interpreta de ese mensaje? No quiero problemas, no me hagan olas, quiero estar vegetando. Esto es un tema bastante espinoso, muy arriesgado, requiere mucha visión, mucho valor y creo que mejor lo vamos dejando de lado. Sobre todo, si en un momento dado, y esto es una hipótesis, obviamente, Lorena, pudiera brincar mucho del gobierno anterior. Estamos hablando, por ejemplo, del tema de la autopista Diego de Holguín. Y como para nadie es un secreto que el partido que se fue formando estuvo prácticamente a las órdenes de lo que el presidente dijera, pues pudiéramos suponer de que por ahí viene el hecho de que, bueno, no hagamos olas, pero es una obligación revisar lo que se ha actuado en los gobiernos anteriores. Pero no es ya un precedente, por ejemplo, esta entrega del documento que se hizo de la Diego de Holguín y la llegada a la Fiscalía del señor ministro Gerson Martínez. Esa podría ser como una señal del Ejecutivo ligeramente clara acerca de las intenciones que tienen. Habrá que ver cuáles son los resultados. Bueno, lo que sucede es que después de las declaraciones del presidente sobre el hecho de que no le interesaba perseguir a la corrupción, hubo una presión enorme de las mismas bases del frente y de otras personas que creemos que se tiene que hacer justicia, que no es posible que una persona humilde purgue una condena grande porque se robó una cadena o una gallina y por otro lado los grandes evasores y los grandes corruptos anden para arriba y para abajo como que no ha pasado nada. Entonces, hubo una presión, Francesca, eso es indudable. En segundo lugar, yo creo que el presidente se va a sentar cuando termine esa investigación y se vea si realmente hay culpables y se le juzgue conforme a la ley. Ahí es donde podemos hablar ya de precedentes muy concretos. Ahorita no lo siente usted que haya ningún precedente concreto. No veo nada. Ni un discurso que uno diga, bueno, por lo menos sí hay una intención, como el discurso anticorrupción que manejó el ministro de Obras Públicas. Claro, usted lo ha dicho muy bien, Ana, es un discurso. Están acostumbrados a hablar, expertos de cafetín, pero hasta ahora no se ha visto nada. Pero, ¿qué será? ¿Que es como un lineamiento, ingeniero, del presidente de no tocar figuras claves del gobierno anterior? ¿O que no están las pruebas realmente y por eso no se atreven a decir nada? Mire, yo siento que si se investiga y no se encuentra nada, obviamente el gobierno tiene que tener la nobleza, la lealtad hacia el pueblo, decirle, mire, no hay nada. Pero si ha sido una plataforma de ellos en su campaña política atacar la corrupción, quiere decir entonces que no estaban enterados de si había o no, sino que simplemente lo estaban acusando a los gobiernos anteriores sin ninguna prueba. O sea, es un elemento que genera una gran irresponsabilidad. En segundo lugar, hay casos que se han ido más o menos estableciendo en donde hay indicios muy fuertes de que pudiera haber actos de corrupción. Déjeme darle uno. No le voy a hablar de la Diego de Holguín. Le voy a hablar de un caso que muy poco suena, pero que están los antecedentes en CEPA. Se hizo una orden de cambio de más de $20 millones para profundizar lo que le llaman la dársena, que es donde llamémosle así, donde se amarran los barcos. ¿Y cuál es el soporte técnico de eso? $20 millones. Estoy hablando de un caso. ¿Por qué no lo investigan? O sea, lo mejor es predicar con el ejemplo. No, más bien ya inauguraron el proyecto. Claro, pero de todas maneras el gasto se hizo. ¿Por qué tenían problemas para el equipamiento del puerto de la Unión? Tenían problemas porque habían gastado el dinero del equipamiento en esa profundización que no les sirvió de nada, en el lugar donde atracan los barcos. Pero, o el tema de los hospitales. O el tema, pero ahí también como que hay una delgada línea entre como la operatividad o el conocimiento técnico que se tiene y por otra parte ya la intención propia de cometer corrupción, ¿no? Bueno, eso es lo que tienen que determinar los expertos, precisamente porque en base a las órdenes de cambio es donde hay uno de los elementos, digamos, más graves en términos de corrupción.
Ingeniero, los usted hospitales. que es muy estudioso de las encuestas, investigaciones, estudios, sabe que todos los estudios reflejan que el tema de la seguridad en nuestro país es lo que más preocupa a la población, todo el tema de esta delincuencia. ¿Cómo evalúa usted que está manejando el gobierno del FMLN el tema de la seguridad?